Bueno, soy Diana Guzmán, artista, gestora, docente, educadora. Me gusta más decir educadora que docente. Mi práctica artística está atravesada no solamente por la investigación, sino por otras áreas como la filosofía, la sociología, la psicología y otras prácticas que hacen también que sea un trabajo como de retroalimentación, ¿no? Concibo mi práctica artística como un trabajo, como una práctica de retroalimentación de otras prácticas. Me parece que si bien mi práctica tiene ya sus 30 años, o pinto, mejor dicho, desde hace 30 años, concibo que la pintura se transformó en práctica, la pintura digo, y eh, más que la pintura, se ha convertido como en una práctica mucho más compleja de las artes visuales. Hace unos 10 o 12 años más o menos, cuando comencé a entrar en crisis de producción, en crisis de creación, en crisis creativas, que me parecen que son momentos como necesarios en toda práctica para poder crecer, para poder tomar distancia, para poder hacer autocrítica y autoevaluación de esas, eh, justamente de esas prácticas, y es el modo en que se van enriqueciendo. Me parece que en ese momento comencé a darme cuenta que la práctica necesitaba esa conexión con la indagación, la exploración, eh, como impregnarlas de otras búsquedas investigativas. No es fácil darse cuenta, me parece que sí es necesario siempre estar en permanente como conexión con la comunidad artística, sobre todo con aquellas personas con las que una tiene más afinidad dentro del campo artístico, pero a la vez también salir, no convertirse, digamos, como en una práctica endogámica, sino también tener miradas externas, externas de la provincia, externas de otras escenas artísticas del país. Esa mirada externa siempre nos hace como crecer, nos hace entrar en crisis y nos hace crecer. Creo que es necesario, ¿no? Es necesaria esa mirada externa. Por eso siempre busqué clínicas, laboratorios, y exploraciones que hice con personas de afuera de esta escena local, de esta escena riojana, con miradas de educadores artísticos de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, del sur del país, de la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso, y un poco también para darse cuenta por uno, por dónde quiere ir una en este momento. En este momento estoy incursionando y estoy haciendo mis búsquedas más por el lado de la poesía visual, del grabado experimental, del grabado en el campo expandido, de la poesía en el campo expandido. Por lo tanto, esa práctica que es simple pero a la vez es compleja porque va despertando y va armando como otros recorridos y como otras circulaciones, y en pequeño formato sobre todo. Eh, y va ahondando en la búsqueda y en la investigación de diferentes soportes, materialidades, formatos, para poder como ir explorando todo eso y que se pueda dar ese ida y vuelta con los diferentes públicos, en esos diferentes circuitos de exposición y de intercambio con esos públicos. Mis referentes artísticos son muchos a nivel nacional: Juan Carlos Romero, Edgardo Vigo, pero también, digamos, son muy diversos, porque bueno, ellos en el campo de la poesía experimental y la poesía en el campo expandido y el grabado experimental, pero también artistas como Carlos Alonso en el campo de la pintura, Miguel Dávila, riojano, chileciteño, en el campo de la pintura. Bueno, mi viejo, Toto Guzmán, en el campo del dibujo.
del dibujo y de, digamos, el dibujo tipo caricatura, tipo historieta, en la publicidad, en el diseño gráfico. Él como que me incursionó con una mirada mucho más amplia de todo eso, pero a la vez en su momento era como muy dividido todo, ¿no? Uno no podía componer de la misma forma en las artes plásticas o en las artes visuales que en las artes gráficas. Sin embargo, hoy estamos tratando de romper todos esos límites y de que no haya esos bordes tan rígidos. Entonces, bueno, hace 16 años que se murió, digamos, y que una pudo salirse, ¿no?, de esas visiones tan estancas y tan cortadas y tan como cerradas, esos círculos tan cerrados y tan estrictos, y empezar a liberarse de todos esos bordes hizo que la práctica también fuera creciendo y fuera llevándose a otros lugares. Me gustaría nombrar a otras, digamos, a otras mujeres como Marta Cortés Álvarez en La Rioja, que además fue profe mía. Ella me incursiona más por el lado del objeto artístico, de ese objeto artístico que puede estar como en un espacio chico, en un espacio grande, a tener una mirada más del contexto en donde va inserto ese objeto, y a la vez también en el intercambio con los diversos públicos, cómo esos públicos pudieran participar con ese objeto. Como no mirarlo como un objeto aislado, estanco, sino más bien un objeto lúdico con el que se pueda como intercambiar, intervenir, que el público pueda como moverlo o interactuar con él, ¿no? Bueno, hay muchas referentes dentro de las artes visuales. Soy una artista muy permeable. Diana Eisenberg me abrió la cabeza con el tema de concebirme como una educadora de arte y artista, y cómo poder imbrincar ambas prácticas, ¿no? La práctica artística y la práctica educativa o pedagógica como juntas, y asumirme como pedagoga en arte. Creo que con esa mirada mi vida cambió. Parece un spot publicitario, pero la verdad es cierto que pasó eso hace unos 13, 14 años, buscando sus libros, buscando su método, buscando cómo ella pudo llevar la práctica pedagógica y la práctica artística en paralelo, hizo que al leerla y al poder interpretarla, poder modificar mis prácticas para que pudieran, en vez de llevarlas divorciadas como estaban, poderlas llevar, imbrincarlas y poderlas llevar bien, no solo en paralelo, sino también como juntas. Y la verdad que eso dio un giro total en mis propias prácticas pedagógicas, porque pude entender muchas cosas con las que no llegaba a poder como ser más explícita con mis estudiantes, y a la vez poder ir desarrollando la práctica artística y que no quede como como separada, ¿no? No solo como separada, sino como aislada de todo este campo pedagógico. Ella principalmente, pero hay otras referentes que me abrieron la cabeza en ese sentido. Me parece que al instituto, al Isaac Krulsic, le hace falta poder salir de esa endogamia que se va creando en la propia formación, y cada tanto tener como clínicas, como laboratorios, como seminarios externos a las cátedras propias del diseño curricular. Me parece que es un buen modo de ir saliéndose de una práctica estanca y llevarla a concebir como una práctica real, digamos. La práctica estanca a la que me refiero es que muchas veces muchos artistas que además ejercen la función docente no ven esta cosa de que pueden ser prácticas no en paralelo, sino prácticas comunicadas una con otra, ¿no?
Entonces, el docente artista da un tipo de clase, el docente que es bien pedagogo y que digamos no produce o no tiene una práctica constante, la divorcia totalmente. Y después la artista es como que no pudiera transmitir ese conocimiento a través de lo pedagógico. Entonces, me parece que lo que ocurre en el instituto, y no es de actual, es de hace unos bastantes años, es no poder salirse de ese recorrido que estuvo bueno, digamos, al principio, porque es un modo de, digamos, de presentarnos ante nuestros estudiantes, pero también es un modo de quedarse quieto. Y las prácticas artísticas deben sacudir conciencias. Las prácticas artísticas deben ser vivas, orgánicas, crecer, explorar, no quedarnos quietos. Yo no voy a dejar de investigar hasta el último día de mi vida. Es decir, podré jubilarme de la docencia o de la práctica pedagógica, pero no de mi práctica artística. Mi práctica artística supone siempre un camino dentro de la exploración, de la investigación, de la indagación, y como eso se vuelca después en piezas artísticas que alimentan esa práctica artística. Una cosa son las obras concebidas como obras o ejercicios u objetos artísticos que llegan a un museo, a una convocatoria, a lo que sea, y otra cosa es concebir la práctica como modo de hacer, como modo de, ¿no? Y yo concibo más que la obra en sí o la pieza en sí, la práctica en sí. Entonces siempre se va a ver un conjunto de cosas detrás de un objeto. Es muy importante la diferencia, porque lo otro, el objeto es aislado, mientras que el objeto que presento a un museo salido de una práctica, se nota que está salido de una práctica. No está aislado, no es una obrita sola tirada al vacío. Es una obra que se desprende de una práctica constante de indagación, de investigación, de exploración, ¿no? De experimentación. Así que me concibo trabajando hasta el último día. Y pienso que, bueno, al CRULSIT le hace falta entrar en contacto con otros formatos educativos, pedagógicos y con invitades de afuera de la casa en sus distintos, digamos, lenguajes, ¿no? Me imagino invitar a alguien de la danza, del teatro, de las artes visuales, que pueda, digamos, conversar con los estudiantes, con los docentes, digamos, cada tanto. O sea que me imagino, digamos, como charlas, como diálogos, como entrar en diálogos y tensiones, digamos, ¿no? Hacer entrar en crisis esas cabezas para que entrando en crisis haya búsquedas. La palabra búsqueda no es una palabra tirada al azar, es una palabra que me invita siempre a ser una participante activa de ese proceso de investigación, ¿no? Entonces voy a buscar en libros, voy a buscar en otros docentes, voy a buscar en otros artistas, voy a buscar en otros eso que me falta. Considero que sí, que hay docentes actuales que son artistas y que pueden y que llevan, digamos, la práctica artística de la mano de la práctica pedagógica y que algo hacen. Me parece que falta un poco más de sacudida y que falta un poco más de una mirada más real con lo que está sucediendo con las artes visuales fuera de la institución académica, porque digamos, también es cierto que los diseños curriculares responden siempre o van por detrás siempre de prácticas que en este momento están como discutiendo sus límites y discutiendo sus bordes. Y no me parece que eso esté sucediendo en el instituto. Me parece que todavía
hay un cuerpo docente que responde a ciertos bordes, a ciertas, digamos, límites de cada práctica y las sigue como dividiendo y concibiendo como estancas. No sé, este año tuve la oportunidad de ser jurada del Salón Itaú de Artes Visuales, del Salón Nacional como jurada de preselección de la región NOA y de jurada acá en La Rioja del Salón Regional NOA de Artes Visuales. Y por lo que vi en las 3 instancias, digamos, diversas, además de diversas, en una pude ver, digamos, de todo el país, obras y piezas y prácticas de todo el país, y en las otras 2 instancias, solo de la región NOA. Me parece que la región está creciendo bastante y veo que sucede lo siguiente, que quienes se han presentado egresados del profesorado es porque están haciendo instancias con personas, artistas, etcétera, por fuera de la institución y así han podido, digamos, llevar sus prácticas a otra, como a otro nivel, no por jerarquía, porque no tiene que ver con eso, sino por actualidad, ¿no? Es como que han podido actualizar su práctica saliéndose de la institución académica e ir en búsqueda de otros formatos, o de la escritura, o del teatro, y que han podido, a raíz de esas experiencias, o de las mismas artes visuales, han mejorado sus prácticas artísticas dentro del campo de las artes visuales. Entonces, por eso es que digo que hay que salirse de lo endogámico que es el sistema y que es nuestra escena local riojana. Yo tengo como esa tesis que La Rioja tiende a ser una escena endogámica. Salirnos de ahí y podernos posicionar en otro lugar. No por desconocer, digamos, el territorio de La Rioja, porque no se trata de eso, al revés. Cuando me puedo salir, puedo territorializar, puedo concebirme de este lugar como riojana y como del NOA, ¿no? Y como de la Argentina, pero puedo estar atravesada por otras exploraciones que puedan modificar mi discurso inicial. Ese discurso inicial, que es mucho más académico y es mucho más duro y más rígido y frío, se convierte en algo mucho más cálido, lindo, de mucha llegada, cuando logro poderme ver desde otro lugar. Por eso necesitamos una mirada mucho más de afuera, más actual, que actualice nuestra formación, que actualice nuestra mirada, que actualice nuestras prácticas. Salirnos a otros lenguajes es un modo. Después, hacer prácticas de clínica, de laboratorio, de seminario, de lo que sea, con gente de afuera, de la provincia o de la escena, también, eso también ayuda muchísimo. Me parece que estas son como las cositas que nos hacen falta para poder mejorar las prácticas artísticas y pedagógicas en el Krulzich.